palabra escrita es la que hace fluir todo lo que hay dentro del ser. Es la que nos transporta a un mundo imaginario, a un mundo que soñamos o a un mundo real. La palabra escrita es la que... Bueno, queremos tocar un tema que para todos los que hacemos investigación es crucial y sobre el que nos hacemos siempre muchas preguntas y no siempre podemos contestarlas. Y tiene que ver con cómo escojo mi tema de investigación. ¿Cómo escojo mi tema de investigación? En los escritos y en los trabajos no publicados, incluso de Ricardo Falla, vemos que sus temas de investigación siempre están relacionados con lo que está pasando, con lo que está sufriendo el pueblo. Sabemos que ahí está, en general, su interés. Pero eso nos parece insuficiente para explicarlo, porque dentro de ese interés hay muchísimos temas, hay muchísimas posibilidades, y entonces queremos comenzar este bloque preguntándole un poco cómo define al final en qué tema trabajar y cómo ese tema se convierte en uno o más estudios. De los estudios recientes vemos sus temas sobre juventud, ha escrito varias cosas, y luego vemos sus trabajos de la época más dura de la guerra, hay varios trabajos ahí, diferentes entradas. Pero ¿cómo se escogen los temas? Sabemos que para escoger un tema de investigación debe haber una relación entre el proyecto personal, el proyecto de vida y el proyecto en el que uno está, digámoslo así de manera general. Creo que es una suerte poder combinar las dos cosas, y entonces quisiéramos oír un poco de él. ¿Cómo escoge esos temas? ¿Cómo hace para ir definiendo? Al final salen los manuscritos, súper bien delimitado el tema, pero sabemos que el proceso ha sido un proceso no tan nítido como al final el escrito, ¿verdad? Tal vez algo por ahí. Bueno, el primer tema de investigación que a mí me comenzó a apasionar, estando todavía estudiando en la Universidad de Texas, fue el de las cofradías. Entonces, en uno de esos viajes vine a hacer una visita, a ver en qué pueblos estaban vivas las cofradías y todo eso. Bueno, ya. Después, siguiendo en los estudios, bueno, uno tiene influjo de los profesores. A mí me influyó mucho un profesor más joven que yo, un judío, con quien me hice yo muy amigo, y él admiraba mucho a Levi Strauss y al estructuralismo, digamos, y su relación con los modelos matemáticos y con la lingüística, ¿no? Además, Richard Adams a mí me aconsejó: estudia lingüística, no seas antropólogo que no sabe nada de lingüística, ¿no? Entonces me entusiasmó Levi Strauss. Entonces comencé yo a tratar de hacer modelos en que la cofradía se parecía a una estructura de parentesco de esas elementales, ¿verdad? Y el judío quedó admirado, ¿no? Y qué bueno esto, ¿no? Y Richard Adams decía: esto no sirve para nada. Esto no te lleva a nada. No lo decía así, pero sí, esa es mente. Entonces, como admirado de Levi Strauss, admirado de Trist Tropic, los tristes trópicos, tuve yo la oportunidad, porque todo esto de selección de temas tiene que ver con oportunidades, ¿verdad? Tuve yo la oportunidad de ir a la sabana del Orinoco con los yaruros, gente de arco y flecha, gente que apenas estaba iniciando a tener fósforos, por supuesto dinero no había, gente que sabía contar hasta 15, hasta 10, ¿verdad? El cuerpo humano, pues, ¿para qué no me hace falta contar más, ¿no? Entonces para mí fue un momento de inmersión muy fuerte, y además de hambre, ¿sí? Porque
Yo perdí como 30 libras ahí en los 2 meses y medio que estuve con los yaruros, en un afluente del Orinoco. Bueno, cómo escogí el lugar, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Tiré en avionetas, ¿no? Bueno, no vamos a... Sí, y 2 meses y medio con los yaruros, ¿no? Entonces fue realmente esta es la humanidad primitiva, ¿no? Elemental. Primitivo tal vez es feo decir, elemental, ¿no? Donde están los términos de parentesco en su forma elemental, ¿verdad? De los primos cruzados y primos paralelos. Para los que estudian antropología, saben que ese parece un dolor de cabeza, pero la gente vive de esa filosofía, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba enamorado de eso, pero siempre buscando, y mis compañeros, sobre todo Hernández Pico y Jerez, estaban estudiando en Chicago. Entonces fui a visitarlos, estuve con ellos un tiempo, y ahí leí yo el diario del Che Guevara, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención, porque no fue un diario hecho para publicación, no fue proselitista, sino que fue de su sufrimiento día a día, ¿verdad? Y dije, este vivió así como yo viví en la selva no en la selva, sino en la sabana del Orinoco, así vivió él en Bolivia, ¿verdad? Bueno, después ya viene la cosa de escoge tu tesis, a ver qué tema de tesis. Y entonces dije yo, en lugar de Ira Buckler, que se llamaba el judío, voy a escoger a uno que es más práctico, voy a buscar a Richard Adams, ¿no? Y entonces armé mi tesis con él. Y él es un antropólogo muy, digamos, muy material, digamos, ¿no? Por eso a algunos les cae mal, tal vez, ¿verdad? Entonces él me sugirió hacer el estudio del impacto del crecimiento demográfico en las comunidades o en alguna comunidad indígena. Me vine a Guatemala y después de buscar, que es otro proceso de elección, ¿no? ¿En qué comunidad te insertas, verdad? Entonces me inserté en una comunidad del Quiché, Antonio Lotenango, ¿verdad? Y comencé a estudiar eso, pero vi que eso no estaba en el tapete de la conciencia de la gente, sino que lo que estaba en la conciencia de la gente era el movimiento religioso de abandono de las culturas y las creencias tradicionales a aceptar lo que se llamaba entonces la acción católica, ¿verdad? Entonces cambié yo de tema y Richard Adams me lo aceptó, porque hay algunos directores de tesis que son muy inflexibles, ¿no? Pero él lo aceptó. Entonces entré en un tema directamente religioso, que empalmaba con lo que yo había estudiado en teología, en Innsbruck. Que uno de los puntos, uno de los temas de la teología es el estudio de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el mecanismo de la fe, verdad? Entonces aquí tenía yo, a nivel sociológico o antropológico, un mecanismo social de cambio de creencias. Porque no es fácil cambiar creencias, ¿no? Porque tú mueres por una creencia, si es que tú estás adherido a esa creencia por fe. La fe es totalizadora, ¿no? ¿Cómo se cambia una creencia, verdad? Entonces ahí salió Quiché Rebelde, ¿no? Es un cambio de creencias, ¿verdad? Así salió, digamos, y el tema escogido venía por lo que yo tenía detrás, ¿verdad? Pero entonces
vengo yo aquí a Guatemala, y aquí en Guatemala, bueno, estamos en un... así, ¿verdad? Sí. Y comenzamos con este señor que dice que es coetáneo de Clara, ¿verdad? Comenzamos la comunidad de la zona 5, ¿verdad? Entonces ya la temática de interés fue cambiando, siempre lo religioso, pero la temática de interés entonces fue cómo se organiza la gente, un poco tratando de hacer ingeniería social, pero a nosotros que estábamos estudiando eso, nosotros no hacíamos la ingeniería social, los que hacían la ingeniería social eran los que estaban en la acción. Éramos una comunidad donde unos estaban en investigación. Cabarrús estuvo en ese tiempo en la zona Quechí, ¿verdad? Primero en la Cachiquel, después en la Quechí. Y bueno, nos tocó caminar de un lado por otro para ver cuáles son los mecanismos de la organización. Evidentemente, esto tenía una proyección política, ¿no? Sí. Y decíamos nosotros, con el consejo entonces de Joaquín Noval, que Joaquín Noval fue un gran antropólogo, pero creo yo que más que antropólogo fue un gran intelectual y gran, digamos, político. ¿Cómo unimos, cómo se une en la organización altiplano con costa? Los que bajan, los rancheros que bajan a trabajar a las fincas de la costa, ¿cómo se unen los voluntarios, los rancheros los cuadrilleros, dije mal, los rancheros de la costa, etcétera? Entonces comenzamos a hacer estudios de por dónde la organización campesina, evidentemente eso iba ordenado a una meta revolucionaria, aunque en ese momento no lo teníamos muy claro. Algunos otros lo tenían más claro, ¿no? De nuestro grupo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces, un montón de estudios que están todavía sin publicar, ahí están, ¿no? Porque no se podían publicar. No se podían publicar. Entonces eran estudios para que corrieran entre los que estaban trabajando en organización campesina. Por ejemplo, un estudio sobre los cuadrilleros en la finca Cerritos. Otro estudio, por ejemplo, la huelga de Pantaleón, no la huelga de 1980, sino antes que esa, ¿no? Sí. Otro estudio, la religiosidad popular, cómo influye para posibilitar la organización, etcétera, ¿verdad? Entonces, la selección de los temas, por lo menos en mi caso, han sido de acuerdo a aquello que está más cerca de uno y del grupo de uno, del grupo de los jesuitas, ¿sí? Yo soy un jesuita, yo soy plenamente jesuita, ¿no? Sí. Pero siempre en el margen. Bueno, sí, en el margen, pero en el centro, ¿no? Sí, sí. Entonces así fuimos. Después viene escoger el tema de las masacres. Pues ¿por qué? Pues porque se me echan encima, ¿no? Mi vida me ha llevado a eso. Estaba en Nicaragua y entonces un compañero mío me dice, ándate a México y mira qué está pasando. Entonces yo hice el recorrido por la frontera del lado de México y ahí me topé con los sobrevivientes de San Francisco, me topé con ellos.
cosa también que te sobrecoge, ¿verdad? Una experiencia tremenda, ¿no? Dices tú, ¿y cómo es posible eso, verdad? Y entonces, claro, uno trata de entenderlo, cómo fue. Y entonces ya se enreda uno a investigar, a estudiar, a preguntar, ¿verdad? Pero el hecho es un hecho denso, ¿verdad? El tema de la juventud es un tema de reírse uno, porque yo estudiando la juventud de 80 años, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, pues, porque cuando ya salí de la montaña en 1992 finales, ¿no? Porque el ejército encontró mis papeles, entonces tuve que salir a explicar a los obispos y a mi superior cuanto antes, no fuera que ellos creyeran la otra parte. Porque decía un jesuita, un ex jesuita que ya murió, Luis de Sebastián, el que pega primero, pega dos veces, decía, ¿no? Hay que informar ligerito, ¿no? Y salí a informar lo que había sucedido y ya no volví a entrar a la montaña. Entonces, después de estar en la montaña y estar en el exilio, sale uno, claro, ¿verdad? Y encuentra uno que la vida ha cambiado mucho en pocos años. Entonces me dijo Juan Hernández Pico, hace falta estudiar la cultura actual, los nuevos paradigmas. Eso es lo que hace falta. Y hoy ya en Honduras. Entonces, ¿dónde vamos a estudiar los nuevos paradigmas de la cultura? En la juventud, que es una fase de gozne, ¿verdad?, en la sociedad. Y de ahí fue como nos comenzamos a meter en el tema de la juventud. Yo no sé si no está ordenado esto, pero para que vean ustedes que digamos, mi carrera, digamos, o mi camino como en la investigación es un poco fiambre. Ya nos estamos preparando para el 1 de noviembre, ¿no? Un poco fiambre, pero creo yo, tal vez algunas veces no, tratando de buscar el desde de epistemología, ¿no? El desde dónde ves tú las cosas, y tratando de ver también lo que sirve, un para qué, para una opción que nosotros hicimos o creímos que hicimos por los pobres, ¿verdad? Que es una opción que me nació a mí en Innsbruck, porque dejé de esquiar y me puse a trabajar como peón en las carreteras. Entonces, cuando pasaban los turistas, nos regalaban un cigarrito a nosotros que estábamos ahí con la piocha abriendo zanjas, ¿no? Y decía yo, ahora veo las cosas al revés, porque yo siempre he pasado por las carreteras en carro, ¿no? Llenando los hoyos y lo que sea, ¿no? Estos pobres que están, ahora estaba yo al revés, yo estaba llenando los hoyos, abriendo zanjas, ¿no? Eso me dio a mí, se me dio en el extranjero. Por eso yo tengo mucha confianza y urjo, ayer estuve en Pastoral de Movilidad Humana, urjo a que hagan estudios de migración retornada, porque los migrantes retornados tienen experiencias que han pasado fuera con una perspectiva distinta.